¿Qué tal, muchachos? Este es el video de dilatación térmica. Es un tema bastante sencillo. Sin embargo, espero que los ejemplos no se les hagan complicados. Eh, pues bien, dilatación térmica, ¿qué es? Por definición, los cambios de la temperatura afectan a los objetos. Y como ustedes saben, la mayoría se dilatan al calentarse y se contraen al enfriarse. Por ejemplo, el cubo que vemos ahí está, digamos, frío o a temperatura ambiente. Y si la temperatura que está sobre ese objeto llegase a aumentar, ¿sí? Entonces el objeto aumenta de tamaño. ¿Sale? Esa es dilatación térmica. Esa es la definición. No hay más. ¿Sale? Hay diferentes tipos de dilatación para cálculos. Para hacer cálculos hay diferentes tipos. Por ejemplo, la dilatación lineal es uno de ellos. Y este se puede aplicar para objetos como alambres, varillas, barras, todo lo que sea, podamos verlo como lineal. ¿Sale? De tal manera que si yo tengo una barra de una longitud inicial, por ejemplo L0, ¿sí? La cual voy a calentar, pues esta barra se va a agrandar, pero linealmente, ¿sale? Una cierta diferencia de longitud. Esta delta L significa diferencia de longitud. De tal manera que cuando lo calenté, pues cambió su longitud inicial y ahora tiene una longitud final, ¿sale? Que la puedo llamar como longitud inicial más esa diferencia, o sea, lo que creció, ¿sale? O sea que si esta varilla inicialmente tenía 1 metro y creció 1 centímetro, pues entonces su longitud final es de 1 metro con 1 centímetro, ¿sale? Para calcular la longitud inicial, digo la dilatación lineal, utilizamos esta ecuación, ¿sale? Donde alfa es el coeficiente de dilatación lineal. Este es un coeficiente que ya va a estar dado. Yo se los voy a dar porque ya existen esos coeficientes de dilatación. Alguien ya los hizo, ya los calculó. ¿Sale? TF corresponde a la temperatura final que va a obtener el objeto. T0 es la temperatura inicial con la que inicia el objeto. ¿Sí? Y L0 longitud inicial y LF longitud final. ¿Sale? Entonces, estos coeficientes de dilatación, como les digo, ya existen. Por ejemplo, aquí les muestro algunos coeficientes de dilatación lineal. Estos coeficientes yo los obtuve de Wikipedia, pero pero hay muchos archivos, ¿no? O publicaciones en las cuales existen estos coeficientes, ¿sale? O les pueden mostrar más coeficientes todavía de los que yo les muestro aquí, ¿sale? Bien, estos yo se los voy a publicar en la clase, ¿sale? Entonces veamos un ejemplo. Supongamos que queremos calcular la longitud de un cable de cobre, ¿sí? Que al disminuir la temperatura a 14 grados centígrados, ¿sí? Si comienza con una temperatura de 42 grados y mide 416 metros, perdón. ¿Sale? Entonces, el coeficiente, yo voy a necesitar siempre el coeficiente de dilatación, por ejemplo, en este caso del cobre. ¿Sale? Aquí está. El coeficiente de dilatación del cobre, si revisan la tabla anterior, pues es de 17 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Pues bien, yo lo que quiero determinar es la longitud final. Ya tengo el coeficiente de dilatación. La temperatura final es 14 grados porque me está diciendo que
o me está preguntando cuál es la longitud del cable al disminuir la temperatura. La temperatura inicial es de 42 y la longitud inicial de 416 metros. ¿Sale? Entonces, mi ecuación es esta. ¿Sí? Y aquí sustituimos. Mi longitud inicial es 416. Mi coeficiente de dilatación 17 por 10 a la menos 6. Mi temperatura final es 14 y mi temperatura inicial es 42. ¿Sale? A ver, aquí deben de tener o poner atención porque no tiene por qué ser la temperatura final siempre, no tiene por qué ser siempre mayor que la temperatura inicial. ¿Sí? O sea, nosotros podemos iniciar con 42 grados de temperatura y después llegar a 14 grados. ¿Sí? Es como cambiar la temperatura del agua cuando la metemos al congelador. De inicio está con la temperatura ambiente, que puede estar a 30 grados, y cuando la metes al refrigerador su temperatura final será de 10 grados o 5 grados, porque quieres que se enfríe. ¿Sale? O sea, no tiene por qué ser siempre en aumento. Pues bien, después de multiplicar y sumar, pues tendríamos que la longitud final del alambre es de 415.8 metros. Quiere decir que cuando bajó la temperatura de 42 a 14 grados, la longitud disminuyó, como ya lo sabíamos. Pues bien, hay otro tipo de dilatación térmica que se le conoce como dilatación superficial, y esta obviamente tiene que ver con el área. Por ejemplo, si observamos la lámina que estoy mostrando aquí, la cual tiene una área inicial, ¿sí? Ahora en vez de una longitud tiene un área inicial. Cuando yo caliente esta lámina, pues lo que va a hacer va a crecer. ¿Sale? Va a crecer una diferencia de área, una cierta área, y por lo tanto va a tener un área final, ¿sí? Un área final dada. ¿Sale? Aquí debería de haber sido A0. ¿Sale? A subíndice 0. El coeficiente de dilatación superficial se deriva del coeficiente de dilatación lineal. Es decir, ahora lo voy a llamar coeficiente de dilatación gamma. ¿Sí? Coeficiente de dilatación gamma. ¿Sí? Esta es la letra gamma. O coeficiente de dilatación superficial. Y simplemente es 2 veces el coeficiente de dilatación lineal. En el caso del cobre, que era de 17 por 10 a la menos 6, para conocer el coeficiente de dilatación superficial, simplemente lo multiplico por 2 y listo. ¿Sale? Así de sencillo. Veamos un ejemplo. ¿Sí? Perdón. La ecuación. Si se dan cuenta es muy similar a la anterior, solo que ahora involucra las áreas. ¿Sí? Y en vez de alfa tengo gamma, porque estoy hablando de dilatación superficial. ¿Sale? El área pues tiene que estar en metros cuadrados, las temperaturas en grados centígrados. ¿Sale? Esto es muy importante. Bien. Tenemos el ejemplo. A una temperatura de 10 grados. ¿No? O sea, ya me está diciendo que esta es mi temperatura inicial. El vidrio tiene un área de 1.6 metros cuadrados. Esta es mi área inicial. ¿Cuál será su área final al aumentar su temperatura a 60 grados centígrados? Y aquí tengo el coeficiente de dilatación lineal del vidrio, ¿vale? Que lo estoy tomando como 8. Puede variar de 7 a 9, pero yo tomé 8, ¿sale? Pues bien, yo lo que quiero saber es cuál es el área final. El área inicial, ya sé qué es esto, y las temperaturas son estas.
Primero obtenemos el coeficiente de dilatación superficial, que es 2 veces alfa. O sea, 2 por 8 por 10 a la menos 6. Nos da un coeficiente de dilatación superficial de 16 por 10 a la menos 6. Por último, sustituimos aquí. De tal manera que el coeficiente, el área que va a incrementar, ¿sí?, al pasar de 10 a 60 grados, sería de 1.601 metros cuadrados. ¿Vale? O sea, solo se incrementó el 0.01 metros cuadrados. Bien, y el último tipo de dilatación es dilatación cúbica, en la cual obviamente tiene que ver con volumen. ¿Sale? Esa tiene que ver con incrementos de volúmenes, de ahí el nombre de cúbica. Pues bien, al calentarse el cubo, ¿sale?, pues va a incrementarse, ¿sí?, y por lo tanto va a tener un volumen final, ¿sale? Este es, otra vez, es B0, muchachos, ¿vale? El volumen inicial más esa diferencia. A esa diferencia se le conoce como dilatación cúbica, ¿sí? O sea, lo que creció, lo que crece es dilatación cúbica. Bien, pues así como en el coeficiente superficial era 2 veces alfa, pues el coeficiente de dilatación cúbica va a ser 3 veces alfa. Esto siempre y cuando sea para sólidos y líquidos, ¿sí? Solamente en esos casos, sólidos y líquidos. Estamos hablando de gases, ¿sí?, el coeficiente de dilatación va a ser 1 sobre 273, ¿sí? Este es el que tienen que utilizar cuando se hable de gases. Para líquidos y sólidos, el de arriba. La ecuación es similar a las anteriores, ¿sale? Pero ahora involucra volúmenes, ¿sí? Y ahora utilizamos el coeficiente de dilatación cúbica. Veamos unos ejemplos. Primero, un cubo de aluminio de 1 centímetro cúbico a 16 grados se calienta a 44 grados. Bueno, este es el volumen inicial del cubo. Este es el volumen, la temperatura inicial del cubo, y esta es la temperatura final. Y como es de aluminio, pues aquí está el coeficiente de dilatación lineal de aluminio. Nos preguntan cuál será el volumen final. Y como inciso B nos preguntan cuál es su dilatación cúbica. Es decir, cuánto creció, ¿vale? ¿Cuánto volumen cambió? Para el inciso A me piden eso, y para el inciso B me piden delta B, ¿sale? Aquí están mis datos. Y bueno, primero obtenemos, lo que tenemos que obtener es el coeficiente de dilatación cúbica. Como se trata de un sólido, un cubo de aluminio, pues utilizo esta ecuación. Sustituimos, y mi coeficiente de dilatación sería este de aquí. Ya por último, sustituimos en esta ecuación, ¿sale?, donde el volumen inicial es 1 centímetro. Coeficiente de dilatación aquí está, ya lo había obtenido, y la diferencia de temperaturas va a ser esta. De tal manera que el volumen final es de 1.002 centímetros cúbicos, ¿sale? Y ya encontré el inciso A, ese es mi volumen final. Y por lo tanto el inciso B, que corresponde a la diferencia de temperatura, es decir, lo que obtuve 1.002 menos 1, que es el volumen inicial de 1 centímetro cúbico, me daría por lo tanto que solo incrementó 0.002 centímetros cúbicos. Y a este se le conoce como dilatación cúbica, ¿sale? Bien, espero que haya quedado claro. Vamos a ver otro ejemplo que involucre gases.
¿Sale? Para una temperatura de 0 grados, un gas ocupa un volumen de 330 litros. ¿Sale? No es un líquido, es un gas, pero se mide en litros. Si se incrementa su temperatura a 50 grados, entonces está pasando de 0 grados a 50 grados. Queremos calcular su volumen final y su dilatación cúbica. ¿Sale? Otra vez, volumen final y dilatación cúbica. Mis datos son estos. ¿Sale? Volumen inicial 330 litros, temperatura inicial 0 grados, temperatura final 50 grados. Entonces, coeficiente de dilatación cúbica, ya lo conozco, es 1 sobre 273. No importa el tipo de gas. ¿Sí? Puede ser oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, helio, el que sea, siempre se utiliza este coeficiente. Por lo tanto, solo sustituimos en nuestra ecuación 330 litros, aquí está el coeficiente 1 sobre 273, por la diferencia de 50 menos 0. Por lo tanto, el volumen final aumenta a 390.4 litros. Pasó de 330 a esta cantidad. Y por lo tanto, la dilatación cúbica va a ser 390.4 menos 330, dando un incremento de 60.4 litros. ¿Sale? Pues bien, espero que haya quedado claro. Si hay alguna duda, pues me pueden escribir, muchachos. Bien, nos vemos en el siguiente video.